Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan y que al escucharnos nos ven en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, Viña del Mar, también los que nos siguen por pauta.cl y en Spotify, los saludo cordialmente, fraternalmente. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Y hoy día quiero detenerme en un escritor español que acaba de fallecer inesperadamente a los 70 años, es decir, relativamente joven, por decirlo de alguna manera. Me estoy refiriendo al escritor Javier Marías, quien naciera en Madrid en 1951 y falleciera el 11 de septiembre del 2022. Escritor, traductor, editor, miembro de número de la Real Academia Española de la Lengua, y probablemente a algunos puede que les suene el apellido si no lo conocen como novelista, pues por todos lados está emparentado por lo demás con personas del mundo cultural, del cine, del teatro, de la literatura, pero sobre todo su padre. Julián Marías fue uno de los filósofos españoles importantes, quien tuvo que partir en algún momento al exilio, luego regresó, pero Javier Marías hizo un camino propio muy interesante dentro de lo que es la narrativa hispanoamericana en el sentido más amplio, y hoy día vamos a conversar con un narrador chileno, también articulista del diario El País, ha escrito en Letras Libres, lo leemos a veces en medios locales y está en este momento en Madrid. Es Carlos Franz, quien es autor de varias novelas. Santiago Cero, El lugar donde estaba el paraíso, en esa novela participé yo del lanzamiento hace una friolera de bastantes años. La muralla enterrada, uno de los ensayos literarios más notables que se han escrito sobre la narrativa ligada a la ciudad de Santiago, un libro que desde luego las novelas también las recomiendo, pero este libro lo he recomendado varias veces aquí en Desde el Jardín. El desierto, una interesantísima novela que tiene que ver también con la memoria, con la culpa, etcétera, con lo que vivimos en Chile en dictadura 2005. Ganó el premio Bienal de novela Mario Vargas Llosas, Si te vieras con mis ojos. Carlos, un gusto de contar contigo aquí y pasearme por este jardín, que no es físico, algún día vendrás al físico, pero por lo menos es digital. Hola Cristian, qué gusto de verte, de oírte y verte, ya que oírse es como verse en tu jardín. Desde luego, fíjate que esto juega con el título de tu novela, Si te vieras con mis ojos, ¿no? Lo primero que te quiero preguntar, Carlos, es, a ver, este Javier Marías, sé que fue un traductor, un gran traductor, tradujo a Faulkner, tradujo a poetas también, a Yeats, a Auden, fue un conocedor de la literatura inglesa a fondo. Me imagino que eso marcó su trayectoria. Ubícanos, ¿dónde colocamos a Javier Marías dentro del panorama de la narrativa en español del siglo XX? Ya, pero antes una pequeña precisión. En la biografía de Marías que hacías recién, sí, muy apretadamente, se te olvidó un dato muy importante de mencionar, que añade a la curiosidad de ese personaje extraño y fascinante que fue Javier Marías. También fue rey de Redonda. Sí, pues, claro. Una isla en el Caribe, de una islita, un islote, que un inglés excéntrico en el siglo XIX se apoderó de ella y lo convirtió en un reino independiente.
y pasó de mano en mano y se lo heredó finalmente, según él, porque hay disputas sobre el asunto, se lo heredó a Javier María. Javier María se lo tomó tan en serio que se coronó rey de Redonda y dio títulos a diestra y siniestra de duques, marqueses, etcétera, a sus amigos y también Claro, condenó al exilio a sus enemigos. Bueno. Oye, Javier Primeros, creo que se autodenominó a sí mismo, de este reino. Vamos a entrar un poco en su narrativa, pero hay una dimensión polemista o por lo menos peleadora de Javier María, por decirlo así. Por ejemplo, algunas declaraciones que suenan muy intempestivas, habría que buscar si son justas o no injustas, cuando refiriéndose al que fuera su editor de Anagrama Herralde, habló de ignorantes, merclachifles, proxenetas dedicados a traficar putas de salón, una cosa así. Unas declaraciones fuertísimas. ¿Ah? Se peleó con... Putas de postín, es una expresión muy española, porque postín, vieja expresión que también se empleó, yo creo, en Chile en tiempos de nuestros bisabuelos, significa... de alto nivel, de alta alcurnia, pero putas al fin. Ahora, ten en cuenta la ambigüedad, porque con esa expresión se está refiriendo a los propios autores, o sea, a sí mismo se está denominando puta de postín, traficada por estos mercachifles que serían los editores. Ahora, se peleaba con mucha gente, con mucha facilidad, y debo quizás partir aclarando que también se peleó conmigo. Ya, no tenía idea de esto, qué interesante. Esto lo hace más interesante todavía esta conversación. Sí, yo lo considero, yo lo tomo como un honor haberme peleado con Javier, sobre todo porque al final nos reconciliamos. Pero fue una pelea seria. Yo escribí un artículo en Letras Libres respondiendo uno suyo que me había parecido absurdamente orgulloso y sobre todo que falseaba algunas cosas latinoamericanas, ¿no? Él había estado de gira por Latinoamérica presentando un libro y volvió y publicó un artículo en El País en que decía, sí, todo anduvo muy bien, excepto que fui país por país y me di cuenta que todos las listas de libros más vendidos incluían solamente autores hispanoamericanos y ni un solo español. Obviamente se quejaba de que su libro no estaba entre los más vendidos. Y añadía, y además he tenido que soportar la pesadez de los latinoamericanos que le dicen a uno, ustedes los conquistadores españoles que vinieron y nos sojuzgaron y nos robaron. ¿Ya? Bueno, yo escribí un artículo en la revista Letras Libres respondiendo esto, primero recordando a Borges, que Borges cuando vivió en España a comienzos del siglo XX padecía el orgullo inverso, porque los españoles le decían, nosotros, nuestros abuelos conquistaron América, ustedes que son unos pobres diablos, en fin. Y Borges, con humildad e inteligencia característica, respondía, no, perdone. Fueron mis abuelos los que conquistaron América. Los suyos fueron los que no se atrevieron a salir de España y nunca fueron a América. Oye, y esa... recordaba yo a María una cosa, y es que es justa, es cierto que hay un abismo entre ambos lados del charco, como a veces se llama aquí en España, y que los escritores españoles no son debidamente reconocidos y leídos en Hispanoamérica, y lo mismo ocurre con los hispanoamericanos, salvo por el breve periodo del boom. Y yo le recordaba a María que el premio de la crítica española, que expresamente en sus bases dice que se concede a un autor de lengua española, sin identificar que sea, de qué nacionalidad sea, se había concedido en 50 años en ese momento, solo en 4 oportunidades a un latinoamericano. Uh-huh. Bueno, y esto motivó un enojo de Marías, que incluso llegó a tanto que habló con el dueño de la revista para tratar de que no me publicaran nunca más. Él me dijo, porque él dijo, yo no escribo más en esa revista si sigue escribiendo el señor Franz. Era así. Era impetuoso, era absurdamente orgulloso, porque imagínate a alguien que tan famoso como era ya él, bueno,
tomarse el tiempo de hacer estas llamadas y esta pequeña intriga, y luego hizo algo divertido, porque ese artículo mío fue polémico y se publicó en varios lados en Latinoamérica, se publicó en Buenos Aires, en fin. Pero él nunca respondió directamente, salvo cuando se publicó en Chile, que mandó una carta al Mercurio, una carta al director. No te puedo creer. Llamándome Paleto, cosa muy graciosa, porque Paleto significa provinciano, ¿no? O sea, este escritor chileno provinciano. Carlos, y más allá de la polémica, bueno, me contaste que te habías reconciliado con él, ¿te encontraste con él? ¿Conversaste con él? ¿Cómo fue esa reconciliación, por decirlo así? Bueno, antes que eso, pero para hacer el cuento, a ver, completo, pero brevísimo, esto es raro, ¿no? Son cosas que nos pasan a los escritores. Los escritores somos unos neuróticos, y no solo Javier Marías. Todos los seres humanos somos neuróticos, y yo creo que los escritores especialmente. Yo admiraba mucho a Marías. Escribí este artículo crítico tal vez porque me sentí un poco decepcionado al leer esas palabras de él, cuando yo admiraba enormemente algunas de sus novelas y me habían influenciado, en fin. Después de eso, claro, no podía ver ni en pintura a Marías, al que de vez en cuando me lo encontraba aquí en Madrid, pero hubo un encuentro en Santillana del Mar, donde se celebraban no sé qué cosa con Marías, una semana dedicada a él como autor, y me invitaron. Obviamente la lista la avisó él, por lo tanto que me aceptó, digamos, aceptó que yo fuera invitado, que estuviera en una mesa, etc. Eso ya me llamó la atención. Y conversamos brevemente, pero de manera cordial, un poco fría. Yo creo que fue su manera de decirme lo más cerca que él podía llegar de un reconocimiento de que no había estado muy a la altura su reacción ante mi crítica, ¿no? Oye, y yo, Carlos, a mí eso me bastó para sentirme reconciliado con Javier. Perdón, dime. pero antes de este episodio, bueno, tú dices que admiraste y que incluso en algo te pudo haber influido la lectura de su novela. Hablemos de esa admiración. ¿Qué admiras tú en la narrativa de Marías? ¿Qué trae la narrativa de Marías a la narrativa española? No sé si hispanoamericana, hablar española. Esta conversación nuestra se va a parecer a las novelas de Marías, que son así, en que se van cruzando varias líneas, y se empiezan a enredar y uno no sabe dónde diablos está. Sí. Porque yo quiero terminar mi cuento. Entonces ahí en Santillana del Mar nos reconciliamos un poco, pero después nos terminamos de reconciliar en la Real Academia Española. Nos encontramos en una sesión, yo estaba invitado, en fin. Cuando terminó la sesión, Javier se me acercó, me dijo bienvenido, qué bueno que has venido, en fin, pero era miembro esto era una sesión privada de las que pueden asistir los académicos nomás. Y empezó a explicarme la mesa de sesión de la Real Academia, que es una mesa asombrosa, muy extraña, diseñada por un gran dramaturgo y académico llamado Hartzenbusch, que además era ebanista. Y entonces diseñó esta mesa oval, qué sé yo. Y desde ese minuto, esto fue hace 4 años antes de la pandemia, quedamos en vernos y nunca nos vimos. Vino la pandemia, bueno, triste eso. Mira, tú antes me decías, ¿cuál será el lugar de Marías en la literatura? ¿Y qué es lo que admiras tú? ¿Y qué admiras tú de la obra de Marías, digamos? Yo creo que la obra de Marías es singular, es muy singular, muy especial, porque después de que el protagonismo en la narrativa en español lo tuviera durante bastantes años el llamado boom latinoamericano, los grandes narradores como Vargas Llosa, García Márquez, qué sé yo, vino un movimiento español interesante, en fin, pero que no lograba descollar hasta que aparece la voz de Marías, ¿no? Y la voz de Marías aparece de un modo muy singular, porque casi parece que fuera contra la tradición española. Es una narrativa intelectual.
o aparentemente intelectual, ¿no? Son narradores meditabundos que dan vueltas y vueltas sobre cosas nimias a veces, ¿no? Y que parece que no significaran nada hasta que vamos entendiendo que son importantes. Yo leí primero que nada una novela de él sobre que pasa en Oxford. ¿El hombre sentimental? ¿El hombre sentimental? No, Todas las almas. Todas las almas, ya. Todas las almas. Es una novela estupenda, magnífica, muy seductora para un escritor, para un lector. El protagonista es alguien que está llegado a Oxford a hacer unas clases, un estudiante recién graduado, en fin, y que empieza a verse envuelto en el mundo de profesores excéntricos ingleses, a conocer historias raras, y también empieza a descubrir él en sí mismo, y esto es lo que vemos a lo largo de la novela, su posición esencialmente marginal, la de una especie de voyerista, ¿no? Que se envuelve en las historias, pero siempre está un poco afuera. Me parece que esto describe bien al escritor que fue Marías y a lo mejor a todos los escritores. Recuerdo que en esa novela, o puede ser que en alguna siguiente, él, que fue un muy buen traductor, como anotabas tú, del inglés, disecciona una palabra preciosa del inglés que es eavesdrop, ¿no? O eavesdropping, que significa escuchar sin que se enteren los otros, ¿no? Y él explica la etimología de la palabra. El eave es el alero, y aparentemente la palabra se creó por el temor de alguien cuando esté manteniendo una conversación privada, de que alguien esté afuera, del lado de afuera de la ventana y bajo el alero, escuchando en secreto la conversación. Un poco eso es el narrador de María siempre, y quizás lo seamos todos también. Alguien que escucha desde fuera de la vida, bajo el alero, pero del lado exterior, lo que ocurre dentro de la casa de la vida, y transcribe lo que alcanza a oír, porque desde esa posición, desde afuera, no se escucha claramente. Nos llegan retazos, nos llegan fragmentos. Creo que eso es lo que hace más interesante a Marías, ¿no? No es naturalmente el único escritor que ha practicado o ha intuido algo así, pero él profundizó mucho en esta curiosa paradoja del narrador, del escritor, que cuenta una historia a pesar de que todos sabemos de que no puedes saber la historia a cabalidad. La cuenta precisamente porque no es posible saber la cabalidad, y quizás por eso la inventamos en parte. Ni la propia biografía, ni menos la biografía de los demás es transparente para nosotros, ¿no? Carlos, el año 92 él publicó Corazón tan blanco, que parece que es una novela que lo hizo llegar a un público más amplio, tuvo mucho éxito esa novela. No sé si la recuerdas, bueno, me imagino que la has leído. A ver, que es interesante porque es un cruce de géneros distintos. Ahí también hay algo probablemente en la experimentación de la escritura de María que vale la pena reseñar. O sea, ahí tiene algo de ensayo, de novela. ¿Cómo es esa novela? ¿Y la recomiendas? ¿Qué te pareció a ti como lector? Yo la recomiendo muchísimo, y la gran sorpresa de esa novela, quizás, o una de sus grandes sorpresas, que siendo una novela de lectura relativamente compleja, tuvo un enorme éxito de público. Ahora, ayudó mucho esas cosas que pasan en los países muy cultos. El libro anduvo bien en España, en fin, pero cuando se tradujo al alemán, lo recomendó allí el máximo crítico de la literatura alemana de la época, Marcel Reich-Rienicke. Tenía un programa de televisión, como algunos de los que has hecho tú, se llamaba, no sé, como el Cuarteto Literario o algo así, y recomendó este libro, lo puso por las nubes, y en cosa de un año se vendió 1 millón de ejemplares de esa novela, que es una novela como un poco como lo que describía recién, es decir, es una novela sobre la dificultad de contar una historia, bueno, a mí me fascinó, para mí fue muy, muy influyente.
la frase larga, sinuosa de Javier Marías tiene un efecto hipnótico. Es decir, opone una dificultad, como cualquier frase larga, en la cual vas pasando sin puntos seguidos, sino comas y con frases intercaladas, en qué sé yo, vas pasando de idea en idea que se van encadenando o no. Pero lo sorprendente es que en ese proceso en el que parece que te pierdes, también resultas como hipnotizado por esta voz que te habla con calma, además, porque no es una frase nerviosa, sino que es una frase muy calmada, y que va moviéndose y envolviéndote en un relato, o en varios relatos, ¿no? Corazón tan blanco parte con una frase, un comienzo que se ha hecho clásico ya. Mira que es mucho decir de un autor contemporáneo que pueda decirse de él que tiene una frase, un inicio clásico. No he querido saber, pero he sabido, es la primera frase del libro. Yeah. Y sintetiza muy bien toda la actitud del narrador, que no quisiera enterarse, pero se ha enterado, y una vez que se ha enterado ya no puede remediar querer saber más, pero preferiría no saber. Las historias familiares oscuras que están en su pasado. Oye, hablaste de esta frase, de este embrujo que muchos lo han dicho, tiene la escritura de ¿cómo se llama? De Marías. A ver, ¿se emparenta con la tradición española, con la prosa narrativa española, o se emparenta más con el mundo anglosajón? Bueno, es curioso esto. Yo diría que la gran sorpresa es que no se emparenta con la tradición española, que más bien lo que tenemos presente de ella es la naturalidad de Cervantes. Uh-huh. Pero lo que ocurre es que se nos olvida que Cervantes y su Quijote fue prácticamente el último escritor naturalista de esa gran tradición, y luego viene más bien el gongorismo, el preciosismo, prosas mucho más complejas. Tenemos que ya llegar al siglo XIX con Azorín o con Pérez Galdós o Baroja para retornar, digamos, a un naturalismo. Pero en cualquier caso, la prosa de Marías es una prosa en ese momento anómala. Y yo diría, se ha dicho mucho que la influencia viene del inglés. No estoy seguro de eso. Creo que la influencia, como en otros autores de su generación, viene de la narrativa latinoamericana. O sea, él se libera de la obligación de escribir de esa manera clara, baroquiana o lo que fuera, leyendo a los latinoamericanos, y envidia la libertad de los latinoamericanos para hacer tramas y prosas complejas, ¿no? Y encuentra su manera. Lo que pasa es que hay tanto elemento de la cultura anglosajona en las narraciones de Marías que tiende a producirse esa confusión, como si eso fuera un estilo anglosajón. No, es el estilo de algunos escritores anglosajones, Faulkner o Henry James, por ejemplo. Pero también podría ser el estilo de Proust, si hablamos de la frase larga, sinuosa, en fin. Hay otra novela que también tuvo un éxito, y el título es muy hermoso, sacado de un verso shakespeariano: Mañana en la batalla, piensa en mí. Esa es 1990 y tantos, me parece, creo. Bueno, por ahí. A ver, no sé si quieres comentar esa novela u otra que te parezca significativa. Estamos hablando, recuerdo a los que nos están escuchando, estamos recordando la figura del narrador español Javier Marías, fallecido recientemente, hace un par de días, es decir, el 11 de septiembre del 2022, prematuramente, diría yo. Marías, a ver, en Corazón tan blanco él entrecruza una serie de historias, algunas de las cuales provenían de libros anteriores suyos y son desarrolladas, y lo mismo ocurre con las novelas que van, no todas, pero con algunas de las novelas que vendrán después. Mañana en la batalla, piensa en mí, claramente desarrolla una línea argumental. Es en ese sentido un autor de una obra dividida en muchos libros. En el caso de esa novela, lo que más recuerdo de ella es la escena agobiante
en la que el narrador despierta al lado de una mujer muerta, ¿no? Hay alguien que ha muerto y él no sabe cómo ha ocurrido esto, en fin. Y lo que para un escritor cualquiera, corriente, daría simplemente pie para una historia de intriga y quizás policíaca, no sé, en el caso de él, incita a una meditación profunda sobre, una vez más, sobre lo que es posible saber, qué es lo que podemos saber de la propia experiencia y de la experiencia de los demás. A mí me gustó menos esta novela. ¿Ya? Tuve dificultades incluso para terminarla, y lo mismo me ocurrió desgraciadamente con la siguiente gran serie, que es como la gran inflación de ese estilo de Javier Marías, que es Negra Espalda del Tiempo, que es una trilogía que en total son 1500 páginas. Pero confieso mis limitaciones. Los lectores sufrimos procesos como lectores, evoluciones como lectores, que no tienen por qué coincidir con las evoluciones de los escritores, ¿no? Yo estaba fascinado con ese tipo de narrativa a mis 20 años y a mis 30 años, pero cuando ya me toca leer La Negra Espalda del Tiempo, más bien estaba en una etapa en la que estoy hasta hoy, en que me gustan cada vez más los relatos simples, las historias transparentes, la prosa transparente que te permite ver muy claramente, o lo más claramente que se pueda, lo que se intenta contar, ¿no? A ver, hay dos maneras, entre otras miles, de interpretar ese estilo, ¿no? Se puede interpretar como riqueza, como extraordinaria riqueza verbal, y también de icónica, de imágenes que se van creando y vinculando. Está muy bien. Pero también se puede interpretar como un exceso verbal, ¿no? Como una verborrea, como una sobreabundancia de estilo, en la cual con 10 palabras se dice lo que se podría haber dicho con una. Así que ese libro, esos libros posteriores de Marías no me gustaron tanto. Estoy en mi derecho, tal vez estoy equivocado, pero así fue. Llama la Seguí atención un poco con una novela posterior de él que tuvo mucho éxito, que se llama Los enamoramientos, en donde Marías vuelca lo que quienes seguíamos de lejos, más o menos lejos su trayectoria vital, sabíamos, y que fue un gran enamorado. Ajá. Nunca se casó una vez, creo que no llegó a convivir con una mujer nunca más de unos pocos meses, ni siquiera con la mujer, con la viuda que quedó, pero tuvo muchos amores. Y entonces en los enamoramientos hay, a partir de una historia particular, pero una especie de condensación de esa experiencia. Ese es un buen libro que yo recomendaría para partir a la inversa con Javier Marías, ¿no? Una obra tardía, no tardía, pero es una obra de su madurez, que puede servir de trampolín o de entrada más suave para esas otras obras muy ambiciosas. Otra cosa que puede decirse, Cristian, es que es melancólico pensar que Corazón tan blanco y Mañana en la batalla piensa en mí especialmente, ya están un poquito fechados, es decir, son posmodernos, son libros claramente posmodernos, de un momento de la cultura más que de la literatura, que increíblemente cuando solo han pasado 20 años, 25 años, en fin, estamos un poco desplazados de eso. Si tú lo comparas con lo que hoy son las tendencias dominantes, la autoficción, esta literatura que pretende todo lo contrario que Javier Marías, es decir, pretende decir la verdad, ¿no? El Karl Ove Knausgaard, Sí. Bueno, Carrera en Francia. Carrera en Francia. Emmanuel Carrera, entonces, ¿no?
como que se ha perdido el prestigio de la ficción, y lo que tiene prestigio hoy es hacer una supuesta ficción, pero en la cual todo debería ser verdadero, lo que está anclado, por lo demás, en un prejuicio actual, que es el prejuicio contra la apropiación cultural. Que no puedes apropiarte de las historias de los demás, no puedes ponerte en el lugar de nadie más que en el lugar propio. Y si vas a hablar de lo único que puedes hablar, que es de ti mismo, tienes que decir la verdad, si no estás condenado. Entonces yo observo con cierta nostalgia la literatura, esos grandes libros de Javier Marías, también porque me parece que ya están, por el momento al menos, pertenecen a un pasado, ¿no? Pertenecen a un pasado. Y tu escritura, y Carlos, preguntarte a ti, ¿y tú en qué estás en esa misma, en lo que acabas de señalar? ¿De qué lado estás ahora, digamos? ¿En la nostalgia de esa forma de la ficción o tratando de indagar en este otro camino que acabas de señalar, que es el que está de moda? No. Yo en la moda no he podido estar nunca, desgraciadamente, quizás para mí. Nunca he querido estar de moda, tengo el reflejo condicionado. Pregunto, ¿qué está de moda para hacer todo lo contrario? ¿Ya? Así que sí, tal vez estaré más en la nostalgia de eso, pero estoy sobre todo en un bloqueo literario que ya me dura demasiado tiempo. Y que curiosamente, sin embargo, es el tema de la propia ficción en la que estoy trabajando, porque el protagonista de mi novela es un escritor que está bloqueado. Me lo he tomado demasiado en serio, entonces me bloqueé Sí. yo también. Oye, Carlos, ¿y ese escritor vive en Madrid o vive en otra parte? ¿Dónde está? No, él es un escritor chileno que pasó los mejores años de su vida así en Madrid y vuelve a Chile, pasa ya un largo tiempo y le dan un premio que lo hace volver a Madrid. Y su retorno a Madrid, bueno, pasa lo que tiene que pasar, supongo. O por lo menos así lo veo yo, que soy un melancólico. Nunca hay que volver a los lugares donde fuiste feliz. Wow. Oye, esa frase es como para cerrar, para el mármol, pero no puedo dejar de hacerte un par de preguntas muy cortitas. A ver, el gesto de, no sé si gesto o esto está sobreactuado o es genuino, de rechazar el Premio Nacional de Narrativa del año 2012 en España, diciendo que he rechazado toda remuneración que provenga del erario público. A ver, ¿había ahí una ética así sólida de María en este punto? Hablemos de María en el mundo literario, su visión de la literatura como intelectual, público, etcétera. Mira, yo creo que sí, yo creo que él era sincero. No entiendo bien por qué no podía recibir algo del erario público. Había algo un poquito puritano, si tú quieres, en la tradición anglosajona, pero de ese lado, de los cuáqueros o algo por el estilo. Yeah. Era raro. Yo no tomaría demasiado en serio eso. Sin embargo, hay un aspecto de la obra de María. Si tú miras la bibliografía, yo la estuve revisando ahora, por supuesto, casi tan abundantes como sus obras de ficción son las colecciones de sus artículos de prensa. Fue un periodista toda su vida, un periodista columnista de opinión, sí, digamos. Y María ahí, a mí me gustaba mucho en general su columna de opinión. Era muy valiente, podía decir cosas atrabiliarias o absurdas, pero con mucha valentía para exponer sus argumentos y para atreverse a ir contra la corriente, contra el consenso predominante, en fin, contra lo que fuera, ¿no? Tal vez ese rechazar aquel premio tenía que ver con el hecho de no estar agradecido, no tener que deberle nada a las instituciones oficiales para poder después criticarlas todo lo que fuese necesario, ¿no? Sí, me imagino que un escritor que se enfrentó a lo políticamente correcto, lo que está imperando hoy día muy fuertemente en el mundo cultural, ¿no? No, con mucha polémica, en fin, sobre todo en los últimos años, hizo muchas críticas al feminismo predominante, especialmente en los estudios literarios, y eso lo condenó al ostracismo en ciertos sectores, en fin. Pero como se oponía a eso, tanto como a muchas otras cosas, entonces yo diría que lo que resalta en él es una tradición
del polemista, del que está en contra, el tábano socrático, el que dice lo contrario porque ese es el sector desconocido que hay que explorar. Porque la corriente ya la conocemos, eso es lo que nos lleva a donde vamos todos, pero si uno se desvía, si uno se sale, si uno piensa por el revés las cosas, puede descubrir algo. Y creo que Marías era de ese tipo de intelectual y no estaba solo contra un tipo de ideas, sino en general contra todo tipo de ideas. Hay algo ahí que podemos conversar otro día, es un poquito, hay que elaborarlo más, pero a mí me gusta mucho. Es una idea, por ejemplo, del Premio Nobel de Literatura Coetzee, el sudafricano, que él enuncia en alguna parte una forma de pensar literaria, específicamente literaria, y que casi consiste en no tener ideas para poder ser libre. Entiendo. Liberador, extraordinario. Claro. Vamos a dejarlo para una próxima conversación, te la voy a cobrar, interesantísima. Interesante ese hilo que nos deja ahí Ariadna para meternos en un tema que tiene que ver por lo demás, en un tiempo sobre todo donde todo se polariza, todos se abanderizan. Donde es obligatorio, todo el mundo te pide definiciones. Defínase usted. Claro. Me recuerda a un Unamuno que era un poquito así, que le decían, ¿y de qué partido es usted? Yo partido jamás, entero. Yo entero. Carlos Franz, narrador chileno, residente en Madrid, gracias por caminar con nosotros esta tarde en Desde el Jardín, recordando al escritor, al narrador español, articulista, ensayista, traductor, Javier Marías, que acaba de fallecer hace unos días atrás. Te mando un abrazo muy grande, Carlos, desde acá, desde la Finisterrae. Muchas gracias, Cristian. Gracias por invitarme a tu jardín de nuevo. Siempre es un agrado pasear por ese prado y entre medio de esas hermosas plantas tuyas. Alguna vez tenemos que recordar también en este jardín a Voltaire y la última frase de su Candide: hay que cultivar el jardín propio. Bueno, tú sabes que con esa frase te adelantaste. Todos los programas, yo termino mi programa diciendo: no olvidemos a Voltaire, la última frase del Cándido. Perdón. Hay que cultivar el propio jardín. Así que estamos en rima absoluta. Un gran abrazo, Carlos. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Y nosotros nos encontramos mañana, nuevamente a la misma hora, cuando volvamos a abrir la verja de madera de este jardín. Y no se olviden de la frase final del Cándido de Voltaire: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Así es. Chao. Adiós. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes.